Educación fundamental. Capítulo 11. Sabiduría y amor. La sabiduría y el amor son las dos columnas torales de toda verdadera civilización. En un platillo de la balanza de la justicia debemos poner la sabiduría, y en el otro debemos poner el amor. La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. Amor es ley, pero amor consciente. Es necesario estudiar mucho y adquirir conocimientos, pero es también urgente desarrollar en nosotros el ser espiritual. El conocimiento sin el ser espiritual bien desarrollado en forma armoniosa dentro de nosotros, viene a ser la causa de eso que se llama bribonismo. El ser bien desarrollado dentro de nosotros, pero sin conocimientos intelectuales de ninguna especie, da origen a santos estúpidos. Un santo estúpido posee el ser espiritual muy desarrollado, pero como no tiene conocimientos intelectuales, no puede hacer nada porque no sabe cómo hacer. El santo estúpido tiene el poder de hacer, pero no puede hacer porque no sabe cómo hacer. El conocimiento intelectual sin el ser espiritual bien desarrollado, produce confusión intelectual, perversidad, orgullo, etc., etc. Durante la Segunda Guerra Mundial millares de científicos desprovistos de todo elemento espiritual, en nombre de la ciencia y de la humanidad, cometieron crímenes espantosos con el propósito de hacer experimentos científicos. Necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual pero equilibrada tremendamente con la verdadera espiritualidad consciente. Necesitamos una ética revolucionaria y una psicología revolucionaria si es que de verdad queremos disolver el yo para desarrollar el ser legítimamente espiritual en nosotros. Es lamentable que por falta de amor las gentes utilicen el intelecto en forma destructiva. Los alumnos y alumnas necesitan estudiar ciencias, historia, matemáticas, etc., etc., etc. Se necesita adquirir conocimientos vocacionales, con el propósito de ser útiles al prójimo. Estudiar es necesario. Acumular conocimientos básicos es indispensable, pero el miedo no es indispensable. Muchas gentes acumulan conocimientos por miedo, tienen miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, al que dirán, etc., y por ese motivo estudian. Se debe estudiar por amor a nuestros semejantes con el anhelo de servirles mejor, pero jamás se debe estudiar por miedo. En la vida práctica hemos podido comprobar que todos aquellos estudiantes que estudian por miedo, tarde o temprano se convierten en bribones. Necesitamos sincerarnos con nosotros mismos para autoobservarnos y descubrir en nosotros mismos todos los procesos del miedo. No debemos olvidar jamás en la vida que el miedo tiene muchas fases. A veces el miedo se confunde con el valor. Los soldados en el campo de batalla parecen muy valerosos, pero en realidad se mueven y pelean debido al miedo. El suicida también parece a simple vista muy valeroso, pero en realidad es un cobarde que le tiene miedo a la vida. Todo bribón en la vida aparenta ser muy valeroso, pero en el fondo es un cobarde. Los bribones suelen utilizar la profesión y el poder en forma destructiva cuando tienen miedo. Ejemplo, Castro Ruz en Cuba. Nosotros jamás nos pronunciamos contra la experiencia de la vida práctica ni contra el cultivo del intelecto, pero condenamos la falta de amor. El conocimiento y las experiencias de la vida resultan destructivas cuando falta el amor. El ego suele atrapar las experiencias y los conocimientos intelectuales cuando existe ausencia de eso que se llama amor. El ego abusa de las experiencias y del intelecto cuando los utiliza para robustecerse. Desintegrando el ego, el yo, el mí mismo, las experiencias y el intelecto quedan en manos del ser íntimo y todo abuso se
hace entonces imposible. Todo estudiante debe orientarse por el camino vocacional y estudiar muy a fondo todas las teorías que se relacionen con su vocación. El estudio, el intelecto, no perjudican a nadie, mas no debemos abusar del intelecto. Necesitamos estudiar, pero no abusar de la mente. Abusa de la mente quien quiere estudiar las teorías de distintas vocaciones, quien quiere dañar a otros con el intelecto, quien ejerce violencia sobre la mente ajena, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario estudiar las materias profesionales y las materias espirituales para tener una mente equilibrada. Es urgente llegar a la síntesis intelectual y a la síntesis espiritual si es que de verdad queremos una mente equilibrada. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, etc., deben estudiar a fondo nuestra psicología revolucionaria si es que de verdad quieren conducir a sus estudiantes por el camino de la revolución fundamental. Es necesario que los estudiantes adquieran el ser espiritual, desarrollen en sí mismos el ser verdadero, para que salgan de la escuela convertidos en individuos responsables y no en estúpidos bribones. De nada sirve la sabiduría sin amor. El intelecto sin amor solo produce bribones. La sabiduría en sí misma es substancia atómica, capital atómico que solo debe ser administrado por individuos llenos de verdadero amor.